¿Qué fichajes debería hacer el Real Madrid femenino si quiere, de verdad, dar un impulso serio a la sección? Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este difícil vídeo de Madridismo al Día ATV, que en algún caso particular, tras la durísima derrota frente al Barça, algunos me habéis dicho: Quique, ¿tú qué ficharías? Quique, ¿qué tiene que mejorar el Real Madrid? ¿Qué debe hacer el Real Madrid para competir de verdad al más alto nivel? Bueno, pues precisamente este vídeo va por ahí. Pero muy importante, antes de nada, y antes de poner a parir este vídeo, mejor verlo, ¿vale? Porque en este vídeo lo primero que voy a decir es que antes de hablar de nombres propios y fichajes, quiero poner en valor las cosas buenas que se han hecho en la sección y que se están haciendo también en esta temporada, al margen de este partido. Que obviamente estamos lejos del Barcelona, ya se sabía al principio de temporada. De hecho, en este canal os lo dijimos, que no había opción de competir la Liga F en ningún caso. También os dijimos que de cara a la Champions no había opciones, evidentemente, y que estábamos lejos de los grandes equipos top del viejo continente, aunque sí que pienso que, y lo vuelvo a subrayar, hemos mejorado con respecto a la temporada pasada, pero no lo suficiente como para estar ahí en esa primera línea, sino más bien en una segunda línea europea. Y lo sigo pensando que este equipo es competitivo, tal y como por ejemplo demostramos frente al PSG en el partido de Valdebebas, que creo que pudimos perfectamente llevarnos por oportunidades el partido y que peleamos de tú a tú ante uno de los 5 o 6 mejores equipos de Europa, como es el PSG. ¿Vale? Quiero dejar todo esto claro. Creo que se está haciendo un gran trabajo en la sección en la cantera y creo que se está haciendo buenos movimientos de fichajes con una gran base nacional y con buenos apuntes internacionales que se han traído esta temporada. Pero dicho lo cual, creo que en ese aumento presupuestario que está llevando la sección deberían darse también nombres de más calado de cara a la próxima temporada y seguir con esa línea progresiva de fichajes que te mejoren. ¿Y qué nombres o fichajes crees, Quique, que debería traer el Real Madrid femenino? Pues yo no voy a poner nombres propios, no soy periodista, no tengo información. Cuando he tenido información os la he puesto encima de la mesa, pero de manera puntual, porque esa no es mi labor. No trabajo con información, trabajo dando mi opinión, simple y llanamente como madridista que soy, consumidor del Real Madrid femenino. Punto. Pero lo que sí, desde luego, tengo claro es que hay que hacer movimientos importantes de jugadoras que vengan para ser titulares en el próximo Real Madrid. Jugadoras que puedan acompañar las buenas cosas que se están haciendo y esas cosas que están dando al Real Madrid la posibilidad de seguir evolucionando de manera positiva, pero también con un espíritu de mejora y de seguir catapultando la sección del Real Madrid femenino para estar en donde el escudo del Real Madrid debe estar, que es compitiendo con los mejores equipos de Europa. Para ello, para mí, se necesitan entre 6 y 8 movimientos de cara a la próxima temporada. Cuando digo entre 6 y 8 movimientos, es entendiendo que puedan salir 6 u 8 jugadoras. Si no pueden salir 6 u 8 jugadoras la próxima temporada, pues quizás a lo mejor 5 o a lo sumo 6. Pero creo que tienen que ser jugadoras titulares, para ser titularísimas en el Real Madrid. Y estos movimientos, ¿cuáles son? No voy a dar nombres propios, insisto, aunque aquí hemos hablado de muchas jugadoras. Hemos hablado de Tarciani, de Greenwood, de Russo, de Harder, de varias jugadoras que tienen cierto calado internacional o que tienen, como en el caso de Tarciani, gran proyección para ser crack mundial. Sean jóvenes o veteranas, o una mezcla de ambas. Jugadoras que tienen que cumplir con físico, potencia y velocidad. Al Real Madrid le falta físico, potencia y velocidad. Y las diferencias en el masculino se notan mucho, pero en el femenino más cuando vas sin el físico top para competir frente a los mejores equipos. Así que para mí eso es algo de perogrullo que tiene que mirar la sección de cara a la próxima temporada. Para mí, en defensa, tiene que haber 2 movimientos. Una lateral derecho, creo que es necesario. Para mí tiene que mejorar esta posición el Real Madrid a día de hoy. Y en el eje de la zaga debería llegar una central para ser titular al menos. Si no, 2, pero por lo menos una central. Yo ficharía entre 2 y 3 defensas. La zona del lateral izquierdo, creo que con Olga y Sofía Sbaba se puede competir bien, tal y como está a día de hoy. Y en el eje de la zaga, con Kathleen y Rocío, tenemos buenas centrales, pero creo que una central de gran experiencia o grandísima proyección internacional que tenga gran juego aéreo, que tenga gran capacidad para sacar el balón y que tenga velocidad y anticipación. Es decir, una jugadora con físico y técnica para ser titular en el próximo Real Madrid. En el lateral derecho, para mí, Kenty Robles no es jugadora a nivel Real Madrid. A día de hoy. Lo pienso. Y desde el principio de temporada lo digo.
A quien no le guste, lo siento mucho. Aquí voy a hablar sin cortapisas. Y Lucía creo que es un proyecto interesante nacional, una buena lateral derecho, pero tiene que tener una competencia ahí mejor, desde mi punto de vista. Luego en el centro del campo tenemos un medio del campo muy interesante, con mucha calidad, mucha técnica, con capacidad de elaborar y construir juego, pero quizás pues se le pueda dar un impulso más. Yo creo que una centrocampista más no sobraría siempre y cuando pudiera salir una. A mí el movimiento de Freya Siri-Olofsson no me termina de convencer, ni mucho menos. No creo que sea jugadora a nivel titular, te puede dar recursos, te puede dar cosas, pero no me parece una jugadora para ser titular de este Real Madrid. Luego Toletti, Claudia Zornoza, Teresa Valleira, Maite Oroz, Caroline Weir, ¿qué vamos a decir? Mucha calidad, muy buen toque, golpeo de balón, cosas interesantes, pero creo que una jugadora de un perfil de calidad contrastada en Europa y físicamente con robo de balón, pero capacidad de poder también articular y mover juego, sería muy interesante para el Real Madrid femenino. Es mi manera de verlo. Aunque este no me parece el puesto más urgente que tiene que reforzar el Real Madrid. Es mi opinión. Digo que vendría bien, pero quizás si no fichas ninguna centrocampista, pero inviertes bien donde creo que más debe invertir el Real Madrid a día de hoy, que es arriba en ataque, pues quizás todo se pueda compensar. Para mí en ataque, lo siento mucho, pero hay jugadoras que me sobran. Me sobran. Siendo buenas futbolistas, creo que en el próximo Real Madrid, que quiera ser capital en Europa, no son jugadoras que te van a dar ese salto. Para lo que se ha hecho hasta ahora te pueden valer, pero no para seguir creciendo. Para seguir creciendo necesitas jugadoras titular de máximo nivel, con desborde, con capacidad para jugar al contragolpe, que tenga una gran capacidad de jugar al juego de transición. Cuando un equipo te domina como el Barça, necesitas una gran transición para jugar a la espalda de las centrales y hacerlas daño. Necesitas balas, velocidad, punta de velocidad le falta a este Real Madrid arriba. Creo que jugadoras como Caroline Boller-Hansen no tiene calidad Real Madrid, Lorena Navarro evidentemente tampoco. Luego, entre Naikari y Esther, yo creo que Naikari es peor que Esther. Ninguna de las dos me convence para ser titulares, pero creo que hay que darle otra fuerza más. Naomi Feller hay que esperar, creo que es una jugadora con gran proyección y evidentemente va a estar la próxima temporada, obviamente, o eso creo yo, a no ser que tenga una situación terrible de lesiones, que es el único tema que me preocupa, pero creo que puede ser una gran futbolista, creo que es un gran movimiento de la sección. Caroline Weir la ha metido centro del campo arriba, es al final una jugadora que enlaza las dos zonas, nada que decir. Y Atenea, nada que decir, obviamente, aunque sí que debería seguir madurando su juego, es muy joven, creo que a lo mejor el peso que se ha llevado es muy importante y precisamente para llevar el peso más repartido en ataque se necesitan otras dos futbolistas para ser titular, dos delanteras, una más 9 y un extremo. Creo que por ahí deberían ir los tiros, una jugadora de banda titularísima para el Real Madrid al menos, o dos, una o dos y una 9. Pero jugadoras contrastadas al máximo nivel o que puedan dar sensación de ello, ¿vale? Sensación de ello. Ya lo he dicho, a mí me gustaría entre 6 y 8 movimientos. Si son 5 o 6, perfectos. Al final hemos hablado de una central, una lateral, derecho, pueden ser una o dos centrales, dependiendo. Obviamente Claudia Florentino no va a continuar, creo yo, la próxima campaña. En lateral derecho, pues eso, en lugar de Kenty Robles yo creo que habría que fichar una lateral. En portería, Misa y, bueno, Belín puede ser la segunda, o subir a Sofía Fuentes, yo creo que ahí vamos bien. En el centro del campo yo creo que estamos bien, aunque podamos dar esa mejora. En lugar para mí de Freya Siri-Olofsson, que no me parece que sea una futbolista realmente muy de nivel Real Madrid para lo que se requiere. Al menos yo no lo veo claro. Las otras jugadoras yo creo que nos pueden dar muchísimas cosas. Creo que son de muy buena calidad. Pero se puede sumar algo más, pero sobre todo el mana, la clave, chicos, para mí es arriba. 2 o 3 movimientos. Al final, si lo sumamos todo, pues eso, si son 2 delanteras, una centrocampista y 2 defensas, por ejemplo, son 5 movimientos. Y 5 grandes fichajes para ser titular, creo que el Real Madrid puede hacer perfectamente. O 6. 2 defensas, una mediocampista, 3 atacantes. 6 movimientos. Y yo creo que el año que viene va a haber 6 jugadoras que puedan salir. O sea, a mí no me entra que a lo mejor estén Moller, Lorena, Claudia Florentino. O sea, son movimientos que doy por hecho, 3 jugadoras o 4 que ya no van a estar en el primer equipo. Marta Corredera también, hay que tener en cuenta esa plaza. O sea, que realmente por ahí el Real Madrid yo creo que se puede mover y ahí probablemente puede haber alguna salida que sea un tanto inesperada, de alguna futbolista que valora otras opciones.
Por lo tanto, a mí 5 fichajes no me parece descabellado que pueda hacer el Real Madrid y que sean de índole titular. A mí me gustaría que fueran más 7-8, pero el club irá con su velocidad. Yo creo que pueden ser más bien 5 los que se puedan ejecutar, pero 5 movimientos de calado de verdad. Y seguir apostando también, oye, el espacio para cantera, pues chico, a lo mejor Carla Camacho, Paula Partido pueden tener su situación, subir a Sofía ya con el primer equipo de verdad. En fin, cosas que tiene que ir ahí puntualizando el Real Madrid, pero de verdad. Este vídeo quiero que sea constructivo, valorando también las cosas buenas, pero entenderme que ya hemos hecho vídeos anteriormente, no es una cuestión solo de después del Barça. Lo que ha pasado después del Barça tiene que servir para trabajar, para construir desde la base buena que ha habido, porque como he dicho, hay muy buenas jugadoras que hay en el equipo, no hay que quitarse a 11 jugadoras, 10 jugadoras, lo que hay que hacer es traer 5 o 6 futbolistas nuevas que sean titularísimas para el Real Madrid y que eleven el nivel competitivo y físico del equipo, sin más. Y yo creo que lo que pido no es ninguna locura, en serio. Creo que si se sigue elevando el presupuesto y el escudo del Real Madrid sigue atrayendo buenas jugadoras, como han hecho con Caroline Weir, pues esto se puede seguir trabajando de alguna manera de cara al próximo año. Y por ahí tiene que ir la historia, porque yo creo de verdad que no podemos asumir que el Real Madrid demuestre esa sensación de no poder llegar a los equipos a aspirar a ganar la Liga, a competir la Champions de verdad. O sea, el Real Madrid tiene que aparecer aquí para dar un golpe. Yo aceptaba que no fuera ni el primer año, aceptaba que no fuera el segundo, y acepto que tampoco sea este tercer año, pero a partir de ahora, de cara a la próxima temporada, chico, yo creo que el Real Madrid tiene que estar para esas cosas ya, y que todo esto que se ha ido edificando en estos 3 años, pues tenga un impulso de cara al que ya sería el 4.º año de la sección del Real Madrid femenino. No me parece una locura, no me parece algo descabellado, y que en el fútbol actual creo que el Madrid puede procesar movimientos importantes y atraer grandes jugadoras. Creo que la marca Real Madrid atrae muchísimo, y vamos, me consta que además está habiendo ya movimientos de agentes, que ya están hablándose cosas, seguro que el club, insisto, confianza en el club, de que se van a trabajar cosas para fichar muy buenas jugadoras, sean más jóvenes o más veteranas, pero que nos den, para mí, clave físico, potencia y calidad, y sobre todo invertir en la parte de arriba, que es donde creo que hay que poner más pasta y cambios importantes en esta sección del Real Madrid femenino. Dejadme, como siempre, vuestro comentario en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.